mejor conocido como San Peter Creativo, nos va a leer nos va a leer el primer puesto pues del concurso Macana contra el Sistema, que se llama Marcela, y el resto de la presentación que la haga el mismo San Peter. Cuento que empecé a escribir en Venezuela y terminé de escribir acá leyendo, digamos que un fragmento de la obra de Carlos Marx que se llama, no, mentira, de Carlos Marx no, de István Mészáros, que es un autor ruso, y es la reproducción metabólica del capital. Esa teoría dice que, esa teoría económica dice que el capitalismo se va reproduciendo por encima de cualquier estructura biológica, ¿sí? Y todo lo que toca el capital lo mata, ¿sí? Por ejemplo, como cuando ciertas estructuras económicas y políticas deciden secar un río para trazar una carretera, ¿sí? O pavimentar un río. Ahí está la lógica del capital. El cemento hace parte de la reproducción metabólica del capital cuando se convierte en un negocio. Entonces, ese tipo de teorías me llevó a mí a plantearme este tipo de texto. Es una historia de amor entre una vendedora de minutos y un motopirata. Entonces, me la pensé al revés. A esta gente el capital no los toca, o lo toca de manera muy ínfima. Entonces, ¿qué pasa con un amor en donde el capital prácticamente no existe? Y es más o menos el conflicto del texto. Entonces voy a leerlo a continuación y pues espero que sea de su agrado. Dice: Marcela, todas las mañanas, pese a los privilegios de su rara belleza, marañaba la vida ignorando los inevitables y solitarios desenlaces de la existencia. Siempre estuvo ahí como un bálsamo para el tedio, en medio de la incertidumbre, para todo el que contemplaba su sabrosura. Yo motopirateaba hasta que el sol dejaba de escupir fuego y caía la noche, a la que llegaba con la piel cuarteada. Como buen guerrero, a puro aguante, batallaba haciéndole morisquetas al vacío, porque la ausencia de sentido es la comunión de los que buscan el amor cuando cae la tarde. Ella, Marcela, ofrecía minutos en el parque infantil y gracias a mi optimismo, juraba que tenía unos cuantos minutos reservados para conmover mi continua ansiedad por llegar con algo de dignidad a fin de mes. Con la excusa de esperar pasajeros en el parque, la observaba reírse y decir: a la orden, ¿a qué operador desea llamar? Y yo nunca tenía a quién llamar. Sin embargo, dudaba en la intención de decirle algo o de fingir llamar a alguien. Marcela era guapa, poco convencional por sus desdén al relacionarse con el mundo. Tenía un rostro ovalado, del que brotaban unos ojos grises, muy cristalinos, obsesivamente expresivos. Tal vez aquella crudeza de nuestros días abarcados por su mirar embebía mi obstinación por quedarme aquí, debajo. Acentuaba una nariz chata, de niña perversa cuya búsqueda era inquietar la ausencia de tiempo, y su boca pulposa, con un gesto de beso mordaz en voz ronca, describiendo lo que muere a su paso. Por su cuello descendía un cabello arremolinado en sus hombros y que se recogía en un gran moño muy señorial, contrastando con su actitud disparatada. Toda ella era pálida como el apio, pero de cuero duro, atormentada por un rocío de pecas incisivas que parecían hacerle una emboscada en la cara para desplegarse por los hombros hasta invadir la delgadez de sus brazos y asaltar sus pequeños senos. En el parque se movía de un lado a otro como una garza extraviada,
con su culito montado en las zancas bailarinas, impregnando todo de resignación. O quizás la vida le importaba un carajo, exhibiendo su flacura en ombligueras de colores ácidos y shorts a ras de nalga, mientras yo, mirándola desde el parqueadero de motos, pensaba que, para hacer el amor, Marcela debía ser contorsionista. El curso de mis días era tedioso hasta la exasperación. Se repetía, porque comenzaba con el insomnio, los pajaritos que cantaban en la oscuridad y un vacío que afloraba en el estómago. Entonces, el mundo se encendía con un sol autoritario que asomaba por la ventana haciendo reverberar las paredes del cuarto. El agua caliente bajaba por la regadera mientras bajando va el sudor. En ese instante emergió la conciencia de un nuevo día. Salí a la calle con el presagio de que la moto me iba a dejar varado, pero lograba llegar al parque. Ahí es cuando desaparece el tiempo. El deseo le imprime un poco de frescura al bochorno de la mañana y florecía Marcela, abstraída, haciendo rulitos con mechones de su cabello rebelde que de frente a la luz del sol iluminaba la cara. Chupaba un bombón, entregando un celular a un jubilado, quien, con hipertensión al límite, se dejaba llevar por el musical bambolear de su culito. Un día, por andar embobado mirándola pelear con el chacero, arranqué para la casa a pata y se me olvidó la moto en el parque. ¡Qué delirio tan hijueputa! La dejé a sol y agua. Llovió toda la madrugada hasta el amanecer. Pensar a Marcela en mi casa es algo poco discreto. En realidad, mi casa es un garaje en donde vivimos hacinados 3 motopiratas para mantenernos biológicamente vivos. El Chino Pingo, el Repollo y yo, conocido como el Camándula. Ellos sabían cuando llegaba embriagado de ella. Es que se me notaba. El sueño pegado al cielo raso. La noche especulando por la maña de esa garza solitaria. El sol persistente en su piel. No importa la noche o la moto olvidada y en el fondo, aunque sentía que me faltaba algo, no me preocupaba. Nadie sería capaz de ofenderse a sí mismo robándose una moto que no paraba de agonizar, y ahí estaba, igual como la dejé, un poco limpia. La lluvia le pegó la lavada. Cuando prendí la moto, Marcela cruzaba a toda prisa la calle y por primera vez me dirigió su atención con estas hermosas palabras. ¿A dónde has estado? Pregunta suficiente para desbordar el delirio. El mundo parecía expectante. Las palomas dejaron de picar maíz cerca de las bancas. El motor del dispensador de helado ambulante se atascó. La chancera bajo la ceiba esquinera dejó de digitar números en su maquinita. El policía de tránsito puso gesto indulgente. Y la perturbadora vendedora de minutos se alejó con la poca brisa de la mañana, mirándome como si yo no estuviera ahí. Tal vez me percibió por un instante y después desaparecí de su conciencia. Volví a ser parte de su paisaje y el mundo jamás estuvo tan inalterable afuera. Dentro mis palabras languidecían. Lo único que brotaba de mi boca era el amor fascinado. Esa hembra se acostumbró a ser contemplada por alguien extraviado en la nada de los días, como ella, vendiendo los minutos de su fresca jovialidad, hastiada como yo, acostumbrada a no dejar morir la moto que solo se esforzaba por reproducir el sustento propio, porque la vida se va haciendo vaca para el arriendo, los servicios públicos y embolatar el estómago, todo en una vorágine de maromas para que la moto pueda seguir rodando. Bueno, esto es reflejo de nuestra economía. El amanecer me sorprendió pegado a la idea de abordarla, otra vez, frustrado, escupiendo melodías que quise cantarle al oído cuando por un instante hice parte de su realidad, pero estaba resuelto. Dejaría mi corazón expuesto en carne viva, dando tumbos en clave de salsa antillana, esa misma que fantaseaba danzar con ella todas las noches. Estacioné la moto y me dirigí hacia la banca en donde se sentaba a ver caer la luz sobre todo lo que se mueve, y le dije que debería escucharme. Se quedó perpleja, me preguntó, ¿y cómo? Y yo le dije que para mí era goce puro verla reír o maldecir el mundo, a lo cual afirmó que eso nada tiene de chévere. De a poco nos sumergimos en la espesura de circunstancias que nos arrojó al mundo abandonado, sin pasado,
Abstraídos de todo lo que pasaba en el parque, reconstruimos la trocha que como un cordón umbilical marchito nos puso a corretear la vida. Pronto su voz aguda pasó de un tono sincero a esbozar una sonrisita que acentuó la melodía de sus palabras, y sus zancas descaradas exhibidas en su habitual short de jean comenzaron un movimiento rítmico, reprimiendo algo real que el hablar logra contener a medias. Al terminar su jornada de rebusque, porque la mía caída la tarde nunca empezó, me convidó a comer las empanadas acompañadas de buen jugo de naranja que venden al costado del supermercado, donde la gente va a fingir que existe sin preocupaciones. Era lo más digno que comía en días llenos de café negro y pan de bolita. El producido de la semana me lo gasté en el aceite, los frenos, el ring y el neumático de la llanta trasera de la moto. Marcela es atrevida. Me dio a comer de su empanada con la mirada que habitualmente me encoge mis pelotas. Luego volvió a preguntar dónde había estado, pues le confesé que he estado en el mismo lugar. Le dije que mis días dependen de su estado de ánimo. Le sugerí que pelear es un esfuerzo que se desvanece arrebatando algo que jamás regresa. No por un sentido altruista, sino porque desgasta la preciosidad de todo lo que se expresa intensamente. Y ella me tomó de la mano, acompaña descarado para que me rasques que me pica, y yo con las huevas escogidas que pa' dónde, y ella prende la moto, en la avenida hay una residencia ajustada a nuestro presupuesto, y tiré a prender la moto, y la moto que no arranca, y la rechera, y Marcela mete su lengua en mi oído derecho, los carros pitando, arranca no joda. Por fin llegamos en un santiamén. La avenida estaba en su apogeo, pitos de volquetas, motos zigzagueando el tedio, taxistas mentando madre, ceños fruncidos en la resolana, transpirando, acelerando el paso antes de que el resplandor se trague la sombra, sucumbiendo en el bochorno, mientras nosotros entrábamos a la residencia para consumar algo que no tenía pies y cabeza, aunque ineludible. Marcela me guió por los pasadizos como si fueran su hogar, hábitat donde sabía expresarse con su piel, bendita desnudez, un plano distinto, cuerpo menudo, desgarbado y ardiente, se deslizaba por la cama floja, esbozada con la luz tenue del baño de aquella pieza parecida a un pequeño cuarto de chécheres. Arrebatada y anhelante, extendía sus piernas largas e imponentes, y de mis pelotas encogidas se fue desatando un portentoso animal que, hambriento y palpitante, apuntaba hacia ella. La agarré por las nalgas saltarinas para encajar a aquella bestia que a puro ritmo de guaguancó fue humedeciendo su respiración hasta ahogarla en sus palabras. Así que mordí sus pezones y dejó de ser una garza abstraída para colocar ojos de gata. Goteamos una soledad que nos liberaba de la cotidianidad que nos oprime. Nos bebimos conmovidos nuestras apetencias. Encima, acepté sus persuasiones para volverme animal del querer. Me volví golpe y ella melodía, ajetreo de cama, batalla de complacencias con deliciosa rabia. Luego sucumbimos ante la sutileza del cariñito, exquisitez del sentir, del besito esquinero y manos recorriendo el cuerpo territorio. Otra vez, ahora encima de ella, con el movimiento caprichoso de sus caderas afiladas, susurraba en mi oído el gemido de los minutos disponibles para recordarme que en cada segundo adecuado bajo ella estaría extasiado, entrando en las dimensiones de su saboreo, el calor universal de los espacios habitables, explosión del goce acompañado de almas furtivas, el típico de reproche por el tiempo perdido, hasta dejarme extenuado consumiendo los minutos en la sombra, vigilando su sueño desde mi sueño. Dormí hasta las 10 de la mañana. Estaba solo como en los romances fugaces y triviales. Marcela dejó unas sábanas revueltas, insinuando el frenetismo de lo acontecido. La calentura podía palparse en los ecos agazapados por los rincones del pequeño cuarto, en el perfume de su actitud desfachatada evocada por mi avidez. No es un simple rastro lo que queda, es ella, mi trasegar por el mapa erógeno de su ser. Le supliqué, no desaparezcas, no me conviertas en parte de tu paisaje. A esa garza la quería para juntos batallar en contra de esta economía que nos tortura, y ella responde con el cosquilleo de su cabello en mi rostro. Podía escuchar su aliento perfumar mis pensamientos,
Podía navegar sobre su querer con sabor a bocachico en viuda, el sol calentando, el delirio desbocado, Marcela aparecida, imaginada, a contraluz, cantando asomada a la ventana que da hacia la avenida, nota melodiosa que trae el viento, húmedo memorial que emerge en lo real, un cuarto chiquito, caluroso, asfixiante rumor de río en la mesa de noche, como fiel testimonio del amor innombrable que siempre se da, encontré una nota en letra garabateada, pero legible, que decía: en el bolsillo de tu camisa hay 50,000 pesos para que pagues la pieza y le eches gasolina a la moto. Compra empanadas y jugo de naranja. Nos vemos en el parque.